En la década de 1920, el psicólogo norteamericano John Watson provocó un giro radical en la historia de la psicología. Su doctrina, conocida como conductismo, tuvo hasta fines de los años 60 un lugar hegemónico en el campo de las investigaciones psicológicas. Conductismo. Desde su establecimiento como disciplina científica a fines del siglo XIX, la psicología definió a la conciencia como su objeto de conocimiento. Implicaba una variedad de procesos subjetivos como la percepción y el pensamiento, producidos en el interior del individuo, a los que era posible acceder mediante la introspección. La psicología alcanzó la unificación de un paradigma y ese estatuto, ese lugar de ciencia normal aceptada, y fue aceptada como psicología científica. O sea, todo el mundo siguió durante 20 años aproximadamente los postulados de abordaje de lo psicológico que planteaba Wundt. El objeto era la conciencia, se estudiaban contenidos de conciencia. Wundt era experimentalista, tenía aparatos de laboratorio y usaba también el método de la introspección. El conductismo propone un objeto de estudio diferente a la conciencia o a la experiencia inmediata. En esa dirección, yo en otros momentos he señalado que la idea de que la psicología tuvo como objeto de estudio la conciencia es cuestionable, es discutible. No siempre la psicología tuvo como objeto de estudio la conciencia. Esto es algo que se piensa desde una tradición historiográfica próxima al psicoanálisis. O sea, desde el psicoanálisis se dice, bueno, todas las psicologías previas a Freud fueron psicología de la conciencia. Esa es una perspectiva que desde el psicoanálisis tiene justificación, por supuesto, pero desde fuera del psicoanálisis es cuestionable. Al comenzar la década de 1920, el psicólogo norteamericano John Watson introdujo como objeto de estudio a la conducta, el único fenómeno exteriormente observable. Watson da una conferencia que se considera una de las más importantes de la historia de la psicología, donde hace su manifiesto conductista. Él aboga por un cambio sustancial del objeto y del método de la psicología. De este modo, transformó las concepciones epistemológicas de la psicología. La modificación que introduce Watson en su célebre manifiesto es que no es más la conciencia el objeto de estudio, sino que el objeto de estudio es la conducta. ¿Qué entiende por conducta? Toda manifestación, toda respuesta de un organismo a un estímulo. Toda respuesta de un organismo a un estímulo puede ser entendida en términos de conducta. John Watson nació en la ciudad norteamericana de Greenville en 1878. Watson consideraba que el comportamiento era el único fenómeno pasible de ser observado objetivamente, una condición que lo constituía en un verdadero objeto de conocimiento científico. Watson, en los Estados Unidos, rechaza que la conciencia pueda ser objeto de una ciencia, de la psicología en este caso, con el argumento legítimo de que la conciencia no es observable. Él decía, si la conciencia no se puede definir, no la podemos delimitar y mucho menos medir, ¿cómo puede ser el objeto de la psicología? Y, por supuesto, estaba totalmente en contra del método introspeccionista. Todas sus investigaciones tendieron a la creación de una psicología práctica, cuya finalidad era el estudio, la predicción y la modificación de conductas. La corriente psicológica impulsada por Watson y sus colaboradores fue conocida como conductismo. La psicología conductista, además, intentaba ser una psicología con finalidad aplicada y útil para el psicólogo cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? La psicología conductista va a brindar un marco que fuera útil para el jurista, para el educador, para el hombre que se dedicaba al deporte, para el médico o psiquiatra, etcétera, etcétera. En un comienzo, los fundamentos teóricos del conductismo se encontraban en la obra del fisiólogo ruso Iván Pavlov,
quien a principios del siglo XX había descubierto en los animales la existencia de lo que llamó reflejos incondicionados y reflejos condicionados. Toma los trabajos de Pavlov, fundamentalmente el reflejo condicionado, y dice que la psicología es el estudio de la conducta, que dado un estímulo se producirá una respuesta. Y vamos a estudiar cómo son las respuestas, que son las conductas, en función del estímulo que los provoca. A partir de sus descubrimientos, Pavlov desarrolló lo que se conoció como condicionamiento clásico, una respuesta aprendida por el individuo al recibir un estímulo incondicionado y uno condicionado de manera asociada. Debido a la adopción de las teorías de Pavlov, la escuela de Watson también recibió el nombre de psicología del estímulo-respuesta. Los estímulos y las respuestas constituirían las unidades elementales del análisis conductista del comportamiento. Por lo tanto, para Watson, el objeto de la psicología, una vez más, debe ser la conducta. Todo se puede estudiar en términos de estímulo-respuesta. El organismo aumenta su potencial de conductas a través del condicionamiento, desde el condicionamiento a nuevos estímulos. Y, bueno, la percepción no es más que una conducta discriminativa y el pensamiento, un discurso subvocal. O sea que cualquiera de los procesos psicológicos pueden estudiarse como estímulo-respuesta, ¿no? Para el estudio del comportamiento, Watson diseñó cuidadosos experimentos de laboratorio. Sus fines eran predecir la respuesta correspondiente a un estímulo dado y determinar qué tipo de estímulo provocaba una conducta conocida con anterioridad. Los primeros experimentos conductistas se inspiraron en investigaciones sobre psicología animal. Watson consideraba que a grandes rasgos existían escasas diferencias entre el comportamiento animal y humano. Esta conclusión permitía la extrapolación de los resultados de las experiencias con uno y otro grupo. Watson no quiere oír hablar de conciencia. Dice, si escucho hablar de conciencia, huyo, no es científico. Y va planteando toda una ciencia de la psicología que no llama psicología, que llama exactamente conductismo, que atiende al estudio de las conductas y donde no diferencia lo animal de lo humano. Watson prestó particular atención al estudio del aprendizaje infantil. Observó que el miedo, la ira y el amor eran las emociones elementales. Estas se definían a partir de los estímulos ambientales que las provocaban. Él entiende que todo deviene de lo fisiológico y que todo tiene su origen en la complejización de los aprendizajes respecto a lo emocional. Si bien parte de la base de que habría sentimientos básicos, miedo, ira, amor, el miedo era por un brusco movimiento que hace perder el equilibrio a un sujeto, a un niño. La ira es cuando se lo contrapone, se le quita algo que él quiere, y el amor es cuando es afectivo. En uno de sus experimentos, Watson trabajó con un niño al que se le hizo escuchar un ruido violento mientras jugaba desprevenido con un ratón. A partir de entonces, el niño comenzó a manifestar un excesivo temor a los animales. El ruido constituía un estímulo incondicionado capaz de producir por sí solo una reacción de miedo. Su asociación con el ratón había condicionado la conducta del niño. Tuvo que ver con un famoso caso que él trató experimentalmente del pequeño Albert, del Little Albert, un niño de 9 meses, era hijo, en un orfanato, era hijo de una de las empleadas que trabajaba allí. Watson y una de sus colaboradoras habían planteado en aquel momento el objetivo de
condicionar ciertos comportamientos en el pequeño Albert con el objetivo de mostrar que los comportamientos son de alguna manera comportamientos que se adquieren por hábitos, que pueden condicionarse y aprenderse, pero que también pueden desaprenderse y generar otro tipo de comportamiento. En un primer momento los chicos no tienen miedo a los animales, reaccionan naturalmente. Entonces lo ponía en contacto con un animal y cuando el chico jugaba tranquilamente con él, le producía a espaldas del chico un ruido fuerte, muy intenso, que lo sobresaltaba, o sea que era una amenaza para el chico. Y a partir de ahí el chico empezó a tenerle miedo al animal por la coincidencia del ruido con la presencia de este animal. Y luego cada vez que lo veía lloraba y no quería estar con él, cuando antes se había conectado, jugaba y podía tocarlo. O sea, condicionó el aprendizaje de una emoción, la emoción de miedo. Watson planteó 4 pasos en instalar una fobia en el pequeño Albert. El primero de ellos era producir una fobia, donde este niño no la tenía. En segundo lugar, trasladar la fobia a un animal, que originalmente era una rata, a otro tipo de animales, lo que se llamaba la prolongación de este comportamiento, o el transfer, como también se llamó, ¿no? La transferencia a otro animal. En tercer lugar, una etapa de prolongación de ese comportamiento aversivo, no se llamaba comportamiento fóbico, sino comportamiento aversivo. Y en cuarto lugar, la eliminación con otro tipo de condicionantes. Según Watson, las leyes que regían el aprendizaje emotivo eran las mismas que determinaban las demás adquisiciones del comportamiento. Luego de numerosas investigaciones, postuló que la conducta era modificable y se afirmaba en hábitos que permitían una mejor adaptación al ambiente. Conocer su naturaleza y desarrollar técnicas para su modificación podía resultar de gran utilidad terapéutica y educativa. Es el ambiente lo que determina al sujeto. Por eso el paradigma, o sea, el modelo de comprensión de los fenómenos es, dado un estímulo, habrá una respuesta. Pone Watson el acento en el estímulo. Y dado el estímulo que fuera, él pretendía que se podía acceder a cualquier tipo de respuesta. Dadme 12 niños y dadme unas condiciones ambientales favorables y voy a producir 12 personas competentes, entusiastas, líderes y demás. No fue exactamente esto lo que dijo Watson, pero esa idea estaba en muchos momentos, ¿no? Watson llegó a ser un ambientalista en extremo, un ambientalista que consideraba que efectivamente el condicionamiento podía producir mejoras o empeorar a los individuos. Hay una frase de Watson que dice: denme una docena de niños, de infantes, de lactantes. Yo voy a hacer de ellos un músico, un artista, un delincuente, un juez, un científico, en función de cómo yo los condicione con la técnica de los reflejos condicionados. Hacia 1930, el conductismo se convirtió en el mayor modelo de psicología académica, principalmente en Estados Unidos. El movimiento fundado por Watson, quien desde 1915 presidía la Asociación Psicológica Norteamericana, sumó numerosos adeptos. En las décadas siguientes, algunos psicólogos experimentales como Bruce Frederick Skinner partirían de sus investigaciones para formular nuevas teorías sobre el comportamiento y el aprendizaje. Conductismo. A partir de la propuesta conductista de Watson, surgen varias personas que siguen su esquema con algunas variantes, ¿no? Es decir, hay varios conductistas importantes, pero hay dos, digamos, que marcan una gran diferencia en la forma en que el conductismo se va a desarrollar posteriormente. Uno es Skinner, que va a
adoptar la fórmula estímulo-respuesta de Watson, digamos, apoyado en la ley del refuerzo. En la década del 30 y del 40, otro autor importante en el desarrollo del conductismo indudablemente fue Skinner. Skinner fue un hombre que también estuvo en Harvard. El desarrollo de Skinner va a ser en la Universidad de Harvard durante muchos años. Y lo que caracterizó los estudios que Skinner realizó con ratas también es la variante de lo que se llamó el condicionamiento operante, que es una diferencia al condicionamiento clásico de Pavlov. Skinner, quien había nacido en 1904, fue una de las principales figuras del movimiento conocido como neoconductismo. Aunque en algunos aspectos se diferenció de la doctrina de Watson, conservó su metodología experimental y su visión mecanicista de la conducta. Además, sostuvo la importancia de los estímulos ambientales y los condicionamientos en la constitución del comportamiento. En oposición a Watson, Skinner pensaba que fenómenos internos como los sentimientos debían ser estudiados con los procedimientos científicos habituales, en laboratorios y de manera controlada. Skinner lo que planteó es en su famosa caja de Skinner, ¿no? La caja de Skinner era una caja, la caja de Skinner no es el nombre que le puso por supuesto él, le llamaba caja a problema. Era una caja en la cual él introdujo, siempre se dice que un poco por azar, la posibilidad de que, la idea que estaba a la base es que uno puede obtener reforzar un comportamiento en la medida que se obtiene cierto elemento de satisfacción o de refuerzo. Durante sus investigaciones sobre los procesos de aprendizaje en animales, Skinner hizo uno de sus más célebres descubrimientos: el condicionamiento operante o instrumental. Su acento estaba puesto en la conducta del animal y en las consecuencias de sus acciones. Skinner utilizó lo que llamó refuerzos positivos y negativos. Al finalizar una acción, el animal podía recibir una recompensa o un castigo. Mediante ambos refuerzos, los animales adquirían conductas que los llevaban a buscar recompensas y a evitar castigos. La contribución más importante de Skinner es que redefine la conducta como operante, es decir, por sus características funcionales. Por eso se conoce, digamos, a Skinner como el conductista del condicionamiento operante. ¿Y qué nos dice Skinner? Dice, hay distintos tipos de conducta. Hay conductas respondientes, que son aquellas conductas que responden a un estímulo, que son las que trabajó Watson. Pero hay conductas operantes. Hay conductas donde no importa el estímulo, sino lo que importa es la respuesta, y la respuesta puede generar otro tipo de respuestas. La idea del condicionamiento operante es esto: es un condicionamiento a partir de una operación, es un condicionamiento a partir de un trabajo, de una acción que hace el sujeto, en este caso sujetos animales. Lo interesante del condicionamiento operante, más allá de la opinión del propio Skinner de que tenía diferencias fundamentales con el condicionamiento clásico, más allá de las diferencias hasta la década del 2000, de que efectivamente los tenía, más allá de eso, que el condicionamiento operante comenzó a aplicarse a determinados campos nuevamente de la psicología aplicada. Lo que se hace simplemente es, por ejemplo, poner al animal en una situación experimental, en una condición de deprivación, o sea que tenga un poco de hambre, por ejemplo, y cuando realiza libremente la conducta que el experimentador ha determinado, se le da, por ejemplo, una bolita de alimento. Entonces, se supone que cuanto más tiempo transcurre, más va a tender a dar esa respuesta, porque cada vez que la dé, va a recibir, digamos, un reforzamiento. La teoría del condicionamiento operante fue llevada por Skinner al ámbito de la conducta humana. Según su pensamiento, la posibilidad de anticipar las consecuencias positivas o negativas de una conducta determinada era lo que permitía en el hombre la configuración de un tipo de comportamiento. Skinner entonces hace otro cambio respecto, aparte del rechazo absoluto de la posibilidad de lo psíquico y los fenómenos mentales, establece otro cambio donde no le da tanta importancia a lo que es el estímulo, sino que da más importancia a la respuesta.
sea, cambia el eje. Si antes podríamos pensar en un esquema donde la E de la palabra estímulo era mayor que la R de la palabra respuesta, acá la R es mayor que la E. Skinner reformula esta ley como ley del efecto, poniendo el énfasis, más allá de cualquier interpretación asociacionista o del estímulo mismo, en la relación que existe entre la respuesta y un suceso posterior que ocurre sistemáticamente. Entonces, digamos, el condicionamiento operante consistiría entonces en crear una contingencia entre la respuesta y un suceso posterior que es presentado sistemáticamente. Además de su labor investigativa, Skinner impulsó notablemente el desarrollo de la tecnología psicológica. Gran parte del instrumental utilizado en sus experimentos había sido producto de su propia inventiva. Skinner trabajó mucho con animales, con palomas, con gatos, y ratas, por supuesto, pero también se ocupó mucho de la conducta humana. Y él creó una serie de aparatos, uno de los cuales era lo que se llamó la cuna de aire, con una temperatura regulada, donde tuvo a su hija como 2 años, los primeros 2 años, pero no tuvo mucho éxito comercial con la cuna de aire. Pero sí con la máquina del aprendizaje o con programas de modificación de la conducta que fueron muy conocidos y tuvieron, mucho éxito. La cuna mecánica fue una cuna que él ideó, el formato de una cuna, pero cerrada, sin ningún tipo de sonido, era insonora, y sí estaba con una temperatura templada permanentemente. Eso generaba comportamientos raros, por ejemplo, en los padres. Los padres le tenían que cambiar los pañales una sola vez por día, porque aunque se mojara el niño, la propia temperatura que había en esa caja lo iba secando. Según Skinner, eso generaba que los padres, al estar menos presionados por las demandas del niño, podían, cuando sí lo quitaban de la cuna y lo atendían y estaban con él, estaban mejor predispuestos, y todo esto generaba una mejor disposición hacia el niño. Hasta la década de 1970, el conductismo fue la teoría psicológica de mayor aplicación clínica. Los terapeutas de la conducta basaban su trabajo en la observación objetiva del comportamiento, dejando de lado los procesos psíquicos internos. Las conductas que causaban malestar en sus pacientes podían ser modificadas según los principios descubiertos por Watson y Skinner. Las terapias conductuales serían las técnicas de abordaje. Los autores ya están hablando de análisis conductual, o sea, ir viendo los factores que inciden en la producción de conductas desadaptadas o perjudiciales para el sujeto. Lo que caracterizó al conductismo, por lo menos en las primeras etapas, fue un trabajo con experimentación animal. Cuando aparece la terapia experimental del comportamiento y cuando aparece la idea de que se puede trasladar los principios del condicionamiento operante a las situaciones de la psicopatología concretamente, ¿no? a enfermos, por ejemplo, internados en hospicios psiquiátricos, ahí comienza a aparecer otro horizonte de aplicación del conductismo y otra vía concreta de investigación. A pesar de su gran difusión, las terapias conductistas resultaron altamente controvertidas. Para algunos estudiosos de la psicología, su visión mecanicista del comportamiento reducía el amplio mundo mental del hombre al de una compleja maquinaria cuyo funcionamiento podía determinarse.